Hola, muy buenas noches para todos. Estamos reunidos en este momento Keren Ardila Miranda, Santiago Jaramillo González y Laura Hoyos Mora, y quienes habla Johnny Alexander López, pues para presentar una mesa redonda respecto a un tema pues bien importante de epistemología de la comunicación, que el tema es la comunicación como ciencia o campo del conocimiento inter y transdisciplinar. Hoy estamos reunidos octubre 27, 8 y 17 de la noche, para hablar acerca de este tema. Antes de comenzar esta mesa redonda, entonces necesitamos leer unas reglas importantes que fueron, digamos, propuestas por todos. Listo, entonces la idea es que para esta mesa redonda vamos a tener respeto mutuo. La idea es no agredir verbalmente a los compañeros en caso tal de que no estemos de acuerdo. Defender las cosas con argumentos, todo lo que yo quiera decir. Obviamente respetar el uso de la palabra, no interrumpir los compañeros, pedir la palabra también en algún momento. Si no hay que pedir la palabra, entonces dejamos que el compañero termine. Yo como moderador voy a estar pendiente de irles dando la palabra. Por eso pues me voy a quedar hasta el final para contarles de lo que yo investigué, para darles primero la palabra a ustedes y luego tomarla yo. Tratemos de no proponer argumentos irrelevantes, más bien que haya más argumentación que confrontación. Y bueno, y saber concluir muy bien nuestra argumentación, porque pues creo que eso es importante. ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo, compañero. Totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces demos comienzo a esta mesa redonda. Buenas noches, muchachos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver entonces nuestra compañera Keren cuál fue la investigación que hizo al respecto del tema. Keren, adelante, tienes más o menos 3 minutos y medio, 4 minutos para después poder hacer preguntas. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Sobre este tema de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de la comunicación, creo que es un tema muy interesante porque sabemos que la comunicación es sobre todo un proceso comunicativo y eso hace que sea tanto dialógico y que a su vez tenga que tener un enlace con otras disciplinas. Algo que estuve leyendo sobre esta parte es bueno que la disciplina como tal, o todas las disciplinas que participan dentro de la comunicación, como la sociología o la psicología, la epistemología, toda esta dinámica de la disciplinariedad, la interdisciplinariedad, la pluridisciplinariedad o la transdisciplinariedad hace parte de una cadena para llegar al conocimiento o al saber, que es finalmente lo que dota de ciencia a la comunicación. Es muy diferente uno saber comunicarse que saber de comunicación. Entonces yo pienso que fue muy interesante estudiar el tema de esa interdisciplinariedad, que creo que intrínsecamente el hecho de que tenga tantas disciplinas para poder darse y tantas ciencias para poder darse hace que sea trascendente, que es como la conclusión de lo que he leído. Hace que automáticamente algo que está dotado como de tantas disciplinas intrínsecamente lleva esto de ser una cualidad emergente y superior a todas las sumas de esas disciplinas. Entonces creo que lo más importante es entender que la comunicación, al ser un campo tan complejo y tan extenso y tan vasto, y también pues recordar esta frase de que la comunicación está en todas partes, todo es comunicación. Es muy importante poder ver eso, poder ver que nos tenemos que valer de todos los estudios, inclusive de estudios que no tienen que ver con ciencias humanas, sino ciencias exactas o con otro tipo de ciencias, porque todos los sistemas en el universo tienen una relación de interdependencia. Entonces creo que lo que pasa en la comunicación es ese reflejo de lo que está constantemente en el universo, en cualquier proceso y en cualquier sistema. Entonces, solo que en este caso pues son las relaciones humanas, y eso me parece algo muy muy importante. Entonces pues es como lo más resumido que puedo aportar para esta mesa redonda sobre estos dos términos, como que también me parece que son un poquito semejantes, y de pronto algunos de ustedes también dentro de su intervención puede hablar sobre cómo esta inter y trans puede ser como tan fácil de confundir. Entonces eso fue lo que estuve mirando también en esta parte de la investigación. La cosa, Keren, es que cuando se habla de esta interdisciplinariedad o interdisciplinar, pues para poner como el tema bien claro, es que definitivamente la comunicación necesita de otras disciplinas para poder
ayudarse digamos, a entender un montón de cosas, hacer investigaciones, hacer trabajos de campo, etnografías, estudios culturales. Entonces, digamos que otras disciplinas como la sociología, como la psicología, que tienen que ver con lo social, entonces se ayuda mucho, que esa es como la parte interdisciplinar. Pero vamos a escuchar a Santiago, a ver, Santiago, ¿qué fue lo que investigó al respecto? Santiago, adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo para yo investigué 3 documentos principalmente. El primero fue el enlace que nos regaló el profesor, y el segundo es la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en las ciencias, una mirada a la teoría biológico-informativa. Lo que pasa es que en esta, pues por ejemplo, ahorita Karen nos decía que la comunicación se basaba como en todo, como que todas las ciencias necesitan como de la comunicación, y es algo como muy lógico, porque desde mucho tiempo atrás de la historia, lo que es Galileo, Descartes, Marx, siempre hablan de esos dos conceptos, y esos dos conceptos me llevan a mí como a pensar de que todas las ciencias tienen como un fin, pero todo ese fin se canaliza a través de la comunicación. O sea, lo que son las ciencias físicas, biológicas, sociales, psicológicas, o sea, no actúan ni interactúan recíprocamente, sino que todas al final se conjugan en la comunicación, porque es el medio para que las otras personas comprendan lo que se quiere transmitir a través de las diferentes ciencias que existen. Otro documento que yo miré es la ciencia de la información. O sea, si esta ciencia de la información es inter o transdisciplinar. En este documento, pero a uno nos intentan como hacer distintas concepciones de la ciencia, de la información y su rol en la comunicación. Pero todos los 3 documentos siempre llevan como al mismo fin, de que la comunicación es la base, es como la fuente, de que las diferentes ciencias, cuando van a expresar los conocimientos como al ser humano, se convierte como se convierte en lo inter y lo transdisciplinario, pero es universal. La comunicación es universal, y desde los comienzos del ser humano nos ha servido para comunicar, para expresar. Entonces esa parte ahí me pareció como muy muy importante, porque todos los 3 documentos que se investigaron llevan como a una misma conclusión. Hay algo que hay otra parte que quería como hablarles del documento, del primer documento que nos recomendó el profesor, y es que, por ejemplo, leer y comprender los diferentes conceptos del conocimiento y la comunicación como parte de una búsqueda infinita de los diferentes conceptos y métodos investigativos que se plantean en los diferentes textos. Todos estos argumentos son válidos, y todos los argumentos nos llevan a una búsqueda constante como de los paradigmas y de la unión de las diferentes disciplinas y los conceptos que estas tienen para llegar a una buena educación, una buena comunicación y una buena epistemología para comunicarnos. No sé si alguna de las chicas, ya Santiago, ¿terminaste? Sí. Listo, no sé si alguna de las compañeras quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto de lo que dice Santiago. En el momento yo no. Sí, yo creo que todo está bastante claro, y me parece muy bueno complementar esa parte de que el reflejo
de la relación que hay de las disciplinas, como decía el compañero Santiago, es algo que no es algo nuevo y que creo yo que al contrario se ha perdido un poco la lógica de saber que hay una relación de interdependencia en las relaciones humanas y en las ciencias, y la naturaleza nos muestra eso incluso en sus procesos cíclicos, y pienso que toda esta época posmoderna ha olvidado eso y ha tratado de aislar cada disciplina, de aislar cada conocimiento, de crear una especie de especialización para cada área, y tratan también, como por ejemplo lo vemos en las ingenierías, con la arquitectura o en otras competencias, ¿no? Como tratar de no tener una relación real de interdependencia, y eso hace que el conocimiento sea tan difícil de armar, porque crea pues como todo este aislamiento. Entonces me parece muy muy bueno que el compañero Santiago haya puesto esta claridad de que no es algo nuevo, de que es algo desde los griegos, y yo pensaría que incluso antes, y que es algo que definitivamente la academia debe retornar a eso. Así es, que muchas gracias por la intervención. Laura, te escuchamos con la investigación que realizaste al respecto del tema que estamos tratando hoy, que es la comunicación como ciencia o campo del conocimiento inter y transdisciplinar. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo no soy tan buena como ustedes para hablar en público, por eso hice un escrito, porque de hecho desde el primer momento que Johnny dijo que comenzábamos a grabar me llené de nervios. Entonces yo no les compartí en el foro la investigación que hice, sino la documentación que logré sacar de ella, y es la que les voy a decir en estos momentos. En mi concepto, lo primero que debemos identificar y definir para poder encontrar la respuesta a nuestro interrogante en qué se entiende por comunicar es desde las ciencias sociales. La comunicación se dio desde el estado embrionario del lenguaje, el cual se logra establecer por medio del escrito. Desde esta articulación o construcción de un vocabulario, los antiguos seres humanos lograron construir unos códigos que para ellos transmitían un sentimiento muy parecido al lenguaje simbólico de los niños. Después de varios meses, construyen su espacio de comunicación con sus utilidades, desde el grito de la representación. Cuando un niño llora, nosotros logramos traducir, como dice el lenguaje, ¿no? Ese grito, como el niño tiene triste, está triste, el niño tiene hambre o algo lo está inquietando. Bueno, desde esa representación y de esta manera podríamos interpretar que la comunicación es un conjunto de estructuras dotadas de simbolismo que nos quieren dar a entender o transmitir algo. De hecho, esto viene, como le decía la compañera, desde los primitivos, de que comenzaban a hacer señas, gestos, sonidos para poder transmitir algo. Desde el área del lenguaje, la comunicación tiene una estructura establecida por la cual el ser humano, a lo largo de un proceso de repetición, logra encadenar unos códigos simbólicos. Nosotros conocemos en estos momentos como palabras. Y estas a su vez establecen una estructura gramatical que permiten la construcción de oraciones simples y compuestas también, que le dan un sentido y una dirección a lo que queremos decir o lo que queremos transmitir. Aunque el tema central no es definir si la comunicación la podemos plantear como una ciencia o una disciplina, es relevante entrar a considerar que elementos o disciplinas que se asocian en torno a ese fenómeno deben entender en el término o concepto de qué es el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros sentidos. Es decir, el primer contacto que tenemos con las cosas, la primera sensación, lo que nosotros solemos denominar como experiencia. Si vinculamos esta definición con el tema de la comunicación, podremos identificar que a través de las diferentes etapas de la historia se han identificado los elementos de la comunicación y cómo este elemento también ha constituido un elemento fundamental para todas las sociedades. Pero ¿por qué hablamos de sociedades y no de personas únicamente? Planteaba yo en mi argumentación. Yo creo que la razón la respuesta es sencilla y es razonable entre los dos, de nosotros como comunicadores. Para que se construya un proceso de comunicación se hace necesario que dos personas hablen, ¿cierto? Esto se puede identificar como una sociedad inicial.
Desde ahí la construcción del lenguaje, los códigos, los símbolos, todas las representaciones van tomando fuerza a tal punto de que logran construir un canal tan fuerte que obliga a diseñar una disciplina que logra abarcar la interpretación de esos códigos de comunicación en las sociedades, y a eso lo denominamos también sociolingüística. Todas las sociedades han consolidado por el código, que es el habla, ¿cierto? Y que es un canal general por medio del cual se transmite un mensaje. Desde esta simple definición debemos enmarcar el proceso de la comunicación en la sociedad y en la construcción del conocimiento científico también, sin que con ello estemos aportando que la definición de la comunicación, de que la comunicación sea una ciencia. No, o sea, en mi concepto la podemos ubicar dentro de la categoría de la disciplina. La comunicación se reconoce en los procesos sociales, se pueden definir acuerdos, también se desarrollan habilidades, y estas habilidades tienen un proceso de construcción lento pero muy seguro a mi manera de pensar. Esa es mi concepción. Espero que la concepción que yo tomé de todo lo investigado, espero ser muy clara, haber sido muy clara con ustedes. Muchas gracias. Alexander. Adelante, Santiago, tiene la palabra. No, yo pienso que lo que nos expresa pues Laura es como demasiado válido, y más que ella elaborado como un escrito o como una especie como de historia. Ella misma nos dio a entender que como desde que empezó el ser humano a tratar de buscar como una comunicación y una interacción con los otros seres humanos o seres vivos, desde ahí se empezó a ver, desde ahí se puede empezar a ver que la comunicación es, más que inter y transdisciplinar, abarca todas las ciencias, porque desde que empezó los seres humanos a tratar de comunicar, no simplemente hacían señas, buscaban como formas de como expresarle a la otra persona sentimientos o como de darle pues quizás algún consejo, pero mira que si vos vas a dar un consejo, eso ya abarca una ciencia. Entonces ya no es solamente la comunicación, sino como de pronto la psicología o la ingeniería, porque en algún momento se tuvo que hablar, no, mira, hagamos esto, pongamos esto acá arriba. La comunicación abarca todo, como todas las ciencias, y ha ayudado como al buen desarrollo del ser humano. Y yo pienso que Laura nos lo expresó muy bien, y nos hizo como un recuento desde que empezó como la era de nosotros los seres humanos a comunicarnos. Muy bien, muchachos. Bueno, respecto a lo que dice Santiago, cuando él dice que la comunicación son, digamos, todas las ciencias, yo pienso que cada ciencia necesita la comunicación de alguna manera, ¿cierto? Lo que respecta, digamos, al tema es que también la comunicación como ciencia o campo pues de trabajo y esto necesita de otras ciencias para ayudarse también a lograr un montón de cosas. Y bueno, les pido la palabra y voy a comenzar pues como con lo que yo investigué. Pues mi argumentación obviamente tiene parte de la lectura que nos puso el señor tutor, que es la conceptualización de la transdisciplinariedad de Miguel Martínez Migueles o Migueles, y otros autores que también pues busqué, porque lo primero que yo hice, muchachos, fue como quiero saber qué es interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, como para decir, bueno, entonces cómo aplico esto a la comunicación como campo, ¿cierto? Como ciencia o campo. De Miguel Martínez Migueles habla pues de como de esa complejidad que tiene hoy, pues que presenta la vida personal, la vida social, la vida de nosotros como seres humanos, y por eso surgen una cantidad de metodologías, como lo dice él, esto lo estoy diciendo literal pues al texto, surgen una cantidad de metodologías cualitativas
que se divulgan en muchas publicaciones, en libros, en capítulos de libros, en artículos de revista, ¿cierto? Pero entonces yo dije, yo quiero saber qué es la interdisciplinariedad y qué es la transdisciplinariedad. Entonces, ¿qué habla de la interdisciplinariedad? Precisamente lo que hemos estado hablando durante este momento. La interdisciplinariedad, entonces, es un asunto que lleva un orden epistémico o metodológico a otra ciencia, es decir, se unen varias disciplinas para conseguir algo, es decir, yo como comunicador social voy a hacer una investigación etnográfica de una comunidad X, por decir, me voy, no sé, yo vivo en el Carmen de Viboral, los Quirama, la comunidad Quirama del Carmen de Viboral, yo voy a ingresar, voy a hacer inmersión en esta comunidad y voy a empezar a investigarlos. Pero para conocer la comunidad yo necesito un psicólogo, yo necesito un sociólogo, yo necesito otras disciplinas que se puedan aunar a lo que yo soy comunicador, a lo que es la comunicación social, para lograr un proyecto, un proyecto de investigación importante con dicha comunidad, ¿cierto? Esto sería la interdisciplinariedad, que es, me sirvo de otras disciplinas para lograr un objetivo o logro hacer una disciplina nueva. Entre todos podemos hacer una nueva disciplina que nos permita realizar ese proceso de investigación. Eso es lo que yo comprendo de la parte de interdisciplinariedad. Y de la parte de transdisciplinariedad, que es la que me ha parecido un poco más compleja, pero también logro entenderlo un poco, y es que va uno más allá también de lo que es lo científico. A la transdisciplinariedad hay que agregarle lo que somos como seres humanos, los conocimientos que tenemos como seres humanos. Entonces, si yo llego a una comunidad, yo digo, bueno, desde el conocimiento que yo tengo, porque he vivido toda la vida en el Carmen de Viboral, por ejemplo, entonces desde mi conocimiento, ¿qué puedo aportar a la investigación que voy a hacer de esta comunidad? Y aparte utilizo la parte científica, ¿cierto? Lo que son otras disciplinas. Estamos hablando ya de una transdisciplinariedad, y es que no nos quedamos solamente en lo que nos ofrecen estas disciplinas, sino lo que yo también como ser humano he conocido también del entorno en el que vivo, en fin, y lo aplico de esta manera. Entonces llego pues como a varias conclusiones. Como les decía, yo lo primero era entender qué era estas dos, que era la interdisciplinariedad y que era la transdisciplinariedad, y me parece que la comunicación social, o no sé si es porque yo amo mucho mi carrera, pero me parece que la comunicación social es un campo de trabajo muy interesante desde lo social, como su nombre lo dice, porque sí nos da esa posibilidad de hacer un trabajo interdisciplinar muy grande y con el que se puede lograr cosas importantísimas en las comunidades, en el entorno, nos puede ayudar mucho en la solución de problemas, en ser muy incluyentes con mucha gente, o sea, con las etnias, con las razas como tal, en fin, es tan incluyente la comunicación social que incluso se ayuda con otras disciplinas para poder lograr un proceso de investigación importante desde cualquier ángulo que se le mire. Creo que eso es pues como la parte que yo más he investigado. Investigué a Jorge Luis España Márquez, que es un ponente que habla de la transdisciplinariedad, y lo dice de la siguiente manera, dice: comprender el mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento se fundamenta en la noción de ir más allá de las disciplinas, lo que yo les decía ahora, y aporta una metodología de indagación, completa interacción teorética y práctica. No intenta crear una nueva disciplina y su finalidad es la comprensión de un mundo presente. Aquí sí hay que aclarar eso. La interdisciplinariedad, uno sí puede con otras disciplinas crear una nueva disciplina, ¿cierto? Que nos permita hacer un cierto tipo de cosas. Pero la transdisciplinariedad no crea una nueva disciplina. Lo que hace es unir las disciplinas con esta parte práctica. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta. Bueno, no, yo creo que queda muy completa el aporte de cada uno, y sobre todo esta parte como con esta línea tan delgada entre la parte interdisciplinaria y la transdisciplinaria. Precisamente en el archivo que el profesor envió, el tutor, de Miguel Martínez Migueles, había una parte que creo que me quedó muy clara, no sé, una metáfora al final,
en donde él habla sobre la suma de todas las cosas que, la suma como si fueran factores, como si cada disciplina que se necesita para llegar a cierta investigación de la comunicación, digamos, para cierta investigación yo necesito de la sociología, de algunos estudios estadísticos, o necesito también del apoyo de la etnografía. Entonces, como verlos como factores dentro de una suma, factores que su orden no altera el resultado, una no va a ser más importante que la otra, y que el resultado final sería la transdisciplinaridad. Y me pareció que puede ser una analogía muy, muy fácil de entender. Si yo miro como la interdisciplinaridad en los factores y el resultado final de esa trascendencia o de eso ir más allá de eso final, podría ser lo transdisciplinario. Entonces creo que eso era lo más importante de entender. Vos lo expusiste muy bien y todos los compañeros también aportaron muy buenas cosas para llegar a esta conclusión. Así es, Keren, ¿alguien más quiere decir? Ya nos queda muy poquito tiempo, si alguien más quiere aportar. Santiago. Yo quería primero dar como las gracias pues a todos los compañeros de la mesa redonda, porque creo que fue como muy enriquecedora los diferentes conceptos, pero más que los conceptos pienso que todos hicimos como unos aportes muy buenos y todos los aportes creo que Alexander los logró como resumir en su argumentación. Entonces me parece que de los diferentes puntos de vista y conceptos que todos dimos, se hizo como la claridad de lo inter y lo transdisciplinar, y me parece pues que más que mesa redonda, me parece que fue algo como muy, muy enriquecedor para el pensamiento de todos nosotros. Muchas gracias, compañeros. Así es. Laura, ¿quieres finalizar con algo? También agradecerles el sentimiento, la entrega, la dedicación a la investigación, porque cada una de las investigaciones es muy articulada. Tú explicaste el concepto sobre la interdisciplinaridad, también tienen la asociación desde el campo de la comunicación social, yo me enfoco más como la conexión, y nuestro compañero Santiago como la línea que recibió sobre los documentos que envió el profesor. Pues agradecerle nuevamente a todos y nos vamos a reunir nuevamente, así no sea para hacer un debate, una charla, que más que todo fue como una charla, y de verdad que si tenía alguna vista en este debate me comentaron. Muchas gracias a todos. Yo creo que lo que acabamos de hacer fue un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar precisamente, y es ese aporte de todos. Como seres humanos necesitamos de otros seres humanos, y yo creo que ese es el resumen de todo este tema, y es precisamente eso, cerrarlo en esto. Como seres humanos necesitamos de otros seres humanos para el aprendizaje, y eso es precisamente lo que nos da la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y es esto, el poder estudiar entre todos, el poder entre todos entender los temas, y que nos podamos ir de una manera tranquila y con las cosas muy claras. Quiero aclarar antes de terminar la mesa redonda, y es que el compañero Camilo Borges tenía conocimiento de que nos íbamos a reunir hoy a las 8 de la noche para grabar esta mesa redonda. No sabemos qué pudo pasar con él, qué inconveniente tuvo, pero esta es una mesa redonda realizada por Keren Ardila Miranda, por Santiago Jaramillo González, por Laura Hoyos Mora y por Johnny López Narváez. Muchachos, muchas gracias, y bueno, creo que aquí podemos dar por terminado esta mesa redonda, con las buenas noches para todos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Hasta luego.